Bueno, hoy vamos a hablar de una estructura muy particular, pero primero vamos a repasar sobre lo que son las estructuras de control. Las estructuras de control básicamente son tres, hemos dicho: la estructura secuencial, la estructura selectiva y la estructura repetitiva. ¿Ya? Recordamos que la estructura secuencial es aquella que realiza una acción, luego realiza otra, luego realiza otra, luego realiza otra y luego realiza otra. Por eso se llama estructura secuencial, ¿no? ¿Por qué? Porque realiza las instrucciones en forma secuencial, es decir, de una en una, de principio hasta el final, en una secuencia, ¿ya? No se puede retroceder un paso, no se puede ir a la anterior acción. Entonces, por eso se llama estructura secuencial. Tenemos otra estructura, la estructura selectiva, que es aquella que realiza una acción, quizás realiza otra acción, y en un momento determinado puedes realizar una acción o puedes realizar otra acción dependiendo de una condición, ¿no? Y luego estas dos posibilidades de acciones se reúnen nuevamente una y continúa con la secuencia. A eso se llama estructura selectiva, porque tiene que seleccionar entre dos alternativas, ¿ya? Luego tenemos la estructura repetitiva. La estructura repetitiva es aquella que realiza una acción, realiza otra acción, y hay un momento determinado en que hay un grupo de acciones como estas, por ejemplo, que tienen que repetirse varias veces, ¿no? Varias veces hasta que se cumpla una condición o hasta que un número de veces determinado se cumpla. Entonces esto se llama estructura repetitiva, ¿ya? La programación, cualquier tipo de programación en cualquier lenguaje, se basa en estas tres estructuras: la estructura secuencial, la estructura selectiva y la estructura repetitiva, ¿ya? No existe otra estructura. Entonces, cuando uno quiere aprender a programar, tiene que aprender a dominar esas tres estructuras. Decíamos que para diseñar un programa utilizando cualquiera de estas estructuras, a veces hay que buscar una manera genérica para poder empezar a resolver. La estructura secuencial, por ejemplo, tiene un secreto. El secreto está en la fórmula, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, encontramos la fórmula para resolver un problema, de la fórmula es de donde sacamos la entrada, el proceso y la salida. ¿Qué es lo que determina la estructura secuencial? La estructura secuencial empieza con una entrada, luego sigue un proceso y luego termina con una salida. La entrada son los valores que la máquina debe obtener para ingresar a un proceso, que es la fórmula, calcularla, y los valores de la fórmula se visualizan en el final, constituyéndose en lo que es la salida. Por eso la estructura secuencial se basa en entrada, proceso y salida. Entonces, el secreto está en la fórmula, ¿ya? En la estructura selectiva existen dos tipos de estructura selectiva, ¿ya? Una es la estructura selectiva if y otra es la estructura selectiva switch. La estructura selectiva if, que es lo que vamos a ver en esta clase, tiene también su secreto, y el secreto es la condición. Nosotros, para determinar una acción u otra acción en la vida real, siempre tenemos que partir de una condición. Y esa condición generalmente siempre empieza con la palabra sí. Si está lloviendo, voy a salir. Si no, voy a quedarme en casa, ¿no? Entonces, ese sí es un sí de condición, que siempre lo utilizamos. Si el minibús está lleno, si el mercado está vacío, si es todavía a las 8 de la mañana, o si no, o caso contrario, ¿no? En esos términos se maneja una condición. Y dependiendo de si se cumple o no la condición, es que nosotros tomamos una u otra acción. La estructura repetitiva también tiene su secreto, pero que en su momento dado lo vamos a estudiar. Ahora vamos a iniciar con lo que es la estructura if. La estructura if ejecuta un bloque de instrucciones si una condición se cumple. Caso contrario, puede, no es obligatorio, puede ejecutar otro bloque de instrucciones. Su representación gráfica y notación son las siguientes, ¿ya? Por ejemplo,
Cuando yo tenga que determinar una decisión de una acción u otra acción, en el diagrama de flujo tengo que graficar el rombito. El rombito es lo que representa a la estructura if. ¿Ya? Entonces, este rombito por dentro tiene que tener escrita la condición. ¿Ya? La condición no es nada más que una expresión que denota una verdad o una falsedad. Y siempre debe leerse en tono de pregunta. No es lo mismo decir A igual a B que decir A es igual a B. No es lo mismo decir X es mayor a 0. No es lo mismo decir X es mayor a 0. No es lo mismo decir N igual a 5 que decir N es igual a 5. Cuando nosotros leemos en condición, hay dos posibles respuestas. A es igual a sí, A es igual a B, perdón. Puede ser que sí o puede ser que no, dependiendo de los valores. X es mayor a 0, puede ser que sí o puede ser que no, ¿verdad? Entonces, ante una pregunta de esta naturaleza, siempre hay dos posibles resultados. Uno por sí u otro por no. N es igual a 5, N ha llegado al valor de 5, N tiene el valor de 5, tal vez, puede que sí o puede que no. Si A es igual a B, puedo hacer una acción. Y si no es igual, puedo hacer otra acción. X es mayor a 0, si la respuesta es sí, puedo hacer una acción. Y si no, puedo hacer otra acción. N ha llegado al valor de 5, si la respuesta es sí, entonces puedo realizar una acción o puedo realizar otra acción. Es así como se debe determinar el manejo de una condición. Por esa razón, este bloquecito que nosotros estamos viendo es un rombito. Ese se llama bloque de decisión, que ya lo hemos visto cuando hemos hablado de diagramas de flujo. Es el bloque de decisión. Y se dibuja así. Sale un piquito acá, una línea con una palabra sí, y sale al otro lado con una palabra no. Acá voy a dibujar así, como una mancha, las instrucciones o el bloque de instrucciones que debes resolver si esta condición se cumple. Y en este otro flujo voy a colocar todas las instrucciones, un bloque de instrucciones 2, si la condición no se cumple. Entonces, esa es la manera de graficar una estructura selectiva if. ¿De acuerdo? Pero existe otra posibilidad. La otra posibilidad es la siguiente. Puede que yo tenga que evaluar en un momento dado una condición. Y esta condición siempre me va a dar un sí y un no. Entonces, si la condición se cumpliese, entonces voy a decir, realice este conjunto de instrucciones, este bloque de instrucciones. Pero si la condición no se cumple, si el programa me dice, no hagas nada si no se cumple, entonces el flujo tiene que bajar directamente desde piquito y ponerle no por ahí. Ya no tiene que salir por aquí, sino por abajo. Y luego tenemos que unir el sí y el no. Punto. Este es un conector, ese punto. Y luego continúa el flujo del programa. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber un conector que va a unir el sí y el no. El sí y el no. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se codifica y cuál es la notación del diagrama de flujo? Cuando yo vea esta estructura, un rombito, que tiene un flujo sí y tiene un flujo no, entonces lo primero que debo escribir es la palabra if. If significa sí. Sí, pero en condición. Es decir, si está lloviendo, si me levanto temprano, si A es igual a 0, es el sí de condición. En el inglés existen dos sís. Un sí de respuesta, que es yes, y otro sí de condición, que en este caso es if. Entonces, el if representa a este bloque. Este llegaría a ser el if. Donde veas el rombito que tiene un sí y un no que se unen, eso es un if. Esto es el rombito.
Luego abres paréntesis y ahí es donde se escribe la condición. Ahí debes escribir la condición. ¿De acuerdo? Luego, para resolver las instrucciones, si es que se cumple, se abre una llave y ahí se colocan todas las instrucciones finalizando en punto y coma, ¿no? Se encierra entre llaves todas las instrucciones que debes realizar si la condición se cumple. Pero ¿qué pasa si no cumple? Entonces utilizamos la palabra else, que se pronuncia ils, ¿ya? Ils. La palabra else denota si no se cumple la condición. Si no se cumple la condición, tiene que ejecutar otro bloque de instrucciones. Otro, no el mismo. No tendría sentido decir, si está lloviendo, me quedo en casa. Y si no, me quedo en casa. No tiene sentido hacer una decisión con la misma salida, con el mismo resultado. Los resultados por el sí y por el no siempre tienen que ser diferentes. ¿Ya? Entonces así. Sí, el if ya sabemos, se lee sí. Si la condición se cumple, entonces realice esta instrucción. Else significa si no, o se lee si no, o también caso contrario. ¿Ya? Entonces decimos, si la condición se cumple, realice esta instrucción. Y si no, abrimos llaves y ahí colocamos todas las instrucciones si es que no se cumpliera. ¿Ya? Y siempre finalizamos. Este if en realidad es una instrucción bastante larga, pero las escribimos en varias líneas para no ser extensos. Entonces se cierra siempre con un punto y coma. Ese es el final del if. Ahora vamos a ver en el diagrama de flujo dónde están representados los elementos. El if es el zombito. ¿Ya? El primer bloque de instrucciones encerrado en llaves es este. Es esto encerrado entre llaves. Por no, él es el else. Este es el else. El else llegaría a ser este. Por no. Y este bloque de instrucciones es el que se encierra entre llaves acá. ¿De acuerdo? Y este punto y coma final es estito. Es este punto donde termina toda la estructura. Donde se han unido el sí y se han unido el no. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos escribir o codificar, ¿ya?, una estructura if, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el segundo caso? Cuando por no realiza ninguna instrucción. Entonces ya sabemos, el rombito se describe como if. Paréntesis, se escribe la condición. Condición, ahí se pone la condición. Si es sí, realiza este bloque de instrucciones. Entonces abrimos llave y realizamos todas estas instrucciones que están acá. Y cerramos llave. Pero por no hace nada. Entonces, en ese caso, no se utiliza el else. Y ahí, punto y coma, finalizaría toda esta estructura. Entonces, si tiene algo que hacer por sí y tiene algo que hacer por no, se utiliza el if y el else. Pero si solo tiene por el sí, entonces solo se tiene el if, pero no se tiene el else. Entonces, esa sería la segunda manera de codificar un if. ¿De acuerdo? Entonces existen dos maneras, no se olvide. Un if con salida de sí y no, y otro con solamente salida de sí. Nunca se va a dar el caso de que solo tenga salida por no y por sí no haga nada. Jamás, ¿ya? No es una manera correcta de codificar, ni siquiera la sintaxis del lenguaje nos permitiría escribirlo. ¿Ya? Básicamente, entonces, esa es la manera de escribir una estructura if. Ahora vamos a ver qué es una condición, dado que la estructura if se maneja con condiciones. Una condición no es nada más que una expresión algebraica, ¿ya? Es una expresión algebraica, ¿ya? Pero que contiene, y esto es muy importante, que contiene un operador de relación por lo menos, ¿ya? Tiene un operador de relación. ¿Cuáles son los operadores de relación? Los operadores de relación son el igual, el mayor, el menor, el diferente, el mayor o igual, el menor o igual. Son 6 operadores de relación.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una expresión que se llame condición tiene que tener necesariamente esos operadores. También puede contener operadores lógicos. Ya hemos visto 3 operadores lógicos, ¿no? ¿Cuáles son los operadores lógicos? Tenemos el NOT, tenemos el AND y tenemos el OR. ¿De acuerdo? Esos son los 3 operadores lógicos. Muy bien. Vamos a ver cuáles son condiciones y cuándo no es una condición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un rombito, aquí voy a escribir y voy a ir bozando dando los ejemplos. ¿De acuerdo? Voy a poner un sí y voy a poner un no. Si yo pongo A más B, yo digo A más B, porque dice que la condición se debe leer en tono de pregunta. A más B, si yo pregunto a alguien, A más B, ¿qué me puedes responder? No me puedes responder nada, ¿no? Porque no es una condición. Pero si yo a este A más B le añado un operador de relación, por ejemplo, digo, A más B es mayor a 0, ¿no ve? A más B es mayor a 0, entonces ahí recién puedo decir sí o puedo decir no. ¿Ya? Entonces, el operador de relación es muy importante que exista para que se llame una condición, porque solamente así podremos leer en tono de pregunta y la respuesta podrá ser sí o podrá ser no. ¿De acuerdo? Eso ya dependiendo del ejercicio. Muy bien. Tenemos otro, por decir, tenemos A más B más C. A más B más C, ¿ve? No tiene sentido. Pero si digo A más B más C es diferente de 15, ¿no? Ahí está. A más B más C es diferente de 15. Por decir, si A vale 5, B vale 7 y C vale 3, la pregunta es, A más B más C significa 5 más 7, 12 más 3, 15. 15, está diciendo, 15 es diferente de 15. No, ¿verdad? No es diferente, ¿verdad? Son iguales. Entonces, pero si C fuera 1, por ejemplo, entonces la suma sería 5 más 7, 12 más 1, 13. 13 es diferente de 15. Sí, por este lado va a salir. ¿Se dan cuenta? Entonces la condición se evalúa dependiendo de los valores que tomen las variables que están dentro de la condición. Eso es muy importante, ¿ya? Pero esas condiciones las vamos a ir aprendiendo de a poquito porque hay diferentes problemas y las condiciones a veces ya están determinadas, pero a veces nosotros tenemos que crear las condiciones. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Ejemplo de condición puede ser la siguiente. Por ejemplo, una condición es la nota es mayor o igual a 51. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Esto es para determinar, por ejemplo, si una nota es de aprobación o reprobación. En la universidad, por ejemplo, es esa la nota, ¿no? La nota mínima, ¿de acuerdo? También podemos decir una edad, por ejemplo. Edad es menor a 18. Si la edad es menor a 18, habrá que tomar una acción. Pero si no, significa que es mayor a 18, entonces tendrá que tomarse otra acción, ¿ya? No olvidarse entonces que en toda condición debe existir un operador de relación. Ahí están los operadores de relación, ¿ya? Si no tuviera el operador de relación, entonces no es una condición, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, porque a veces nosotros confundimos expresión, cualquier expresión, con condición. Y no toda expresión es una condición.